El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a sus discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: «No tengáis miedo. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebrando la solemnidad de la resurrección de Jesús, la Iglesia celebra el misterio más grande de su fe. Con el domingo de la resurrección de Jesús en la Iglesia comienza el tiempo pascual que dura 50 días. La Iglesia, en realidad, prolonga la celebración de la Pascua 50 días, porque un solo día sería demasiado breve para poder marcar y celebrarlo. Esos días deberían ser marcados por la celebración y por la alegría, porque en ellos la Iglesia celebra la victoria de Cristo, su paso de la muerte a la vida. Dentro de esos 50 días, una importancia muy especial tiene la octava de la Pascua, es decir, 8 días que siguen después de la celebración de la Pascua. En esos días, en las iglesias, resuena solemnemente el canto «Gloria a Dios en el cielo», mientras que todos los días dentro de la octava se leen los informes del Evangelio sobre las apariciones de Jesús resucitado. Uno de esos acontecimientos también está descrito en el Evangelio de hoy según San Mateo. El evangelista Mateo nos trae un informe sobre 2 mujeres que encuentran a Jesús resucitado. Ellas 2 fueron a visitar su tumba, ver el lugar donde lo habían sepultado. Fueron a hacer una cosa muy normal y común que nosotros los cristianos también hacemos, que es visitar las tumbas de nuestros seres queridos. Pero ese acontecimiento, que no fue nada especial, se convierte en un lugar en el que sucede un acontecimiento inesperado, porque cuando llegan a la tumba, el ángel del Señor quita la piedra de la tumba y esas 2 mujeres se convierten en las primeras 2 testigos de la tumba vacía, es decir, las anunciadoras de la buena nueva. El ángel les irá dirigiendo y enseñando lo que iban a hacer después, que fueran a avisar, a comunicárselo a sus discípulos sobre aquello que había sucedido. Y en ese camino sucede otro acontecimiento inusual, el encuentro con Jesús resucitado. De tanta alegría por haberle visto vivo, ellas 2 le muestran su honor abrazándole los pies y
postrándose ante Él. Ellas dos hacen el gesto que nosotros también estamos llamados a hacer desde el agradecimiento hacia Jesús, porque se ha mostrado como el dueño de la vida y de la muerte, y porque nos ha facilitado la novedad de la vida que ya ahora y aquí en la tierra podemos y debemos vivir. Jesús resucitado les manda a las mujeres para que fueran a comunicarles a los discípulos que se encontraría con ellos en Galilea. Es interesante porque Jesús, que ha resucitado en Jerusalén, en el lugar central para los judíos, dirige a las mujeres, les manda a las mujeres que les comunicaran a los discípulos que le esperaran en Galilea. La pregunta es ¿por qué Jesús escoge ese lugar para encontrarse con los discípulos? ¿Acaso no se podía encontrar con ellos en Jerusalén, donde los discípulos seguramente estaban escondidos después de su pasión y de su muerte? ¿Por qué ir a unos 100 kilómetros hacia el norte solo por un encuentro? ¿Acaso no había otro lugar más adecuado y más cercano para ese encuentro? La respuesta a esa pregunta podemos encontrar si un poquito mejor estudiamos el Evangelio según San Mateo, que nos trae y este texto de hoy también. Veremos fácilmente cómo Mateo, la mayor parte de la vida de Jesús, sitúa precisamente en Galilea. Ese es el lugar donde Jesús ha pasado la mayor parte del tiempo con sus discípulos. Es el lugar en el que Jesús comienza su vida pública. Es el lugar en el que ha crecido y donde probablemente han crecido sus discípulos. Jesús llama a sus discípulos para volver a Galilea porque ese era el día a día de su vida y desea encontrarse con ellos no en un lugar especial, sino en un lugar y un ambiente común. Hermanos, nosotros muchas veces buscamos cruces extraordinarias, es decir, lugares extraordinarios en los que encontraremos a Dios. Buscando las cosas extraordinarias, muchas veces nos olvidamos de las cosas cotidianas. Muchas veces nos olvidamos de los deberes cotidianos o encuentros con las personas que no nos parecen nada especiales, pero si miramos mejor a la persona de Jesucristo, veremos que Él escoge nuestro día a día para mostrarnos y manifestarnos su amor divino. Un autor ha escrito un libro que tiene un título muy interesante: El arte de vivir, el día a día en la belleza. Para nosotros los cristianos, la vida cotidiana debería convertirse en el lugar del encuentro con Jesús resucitado. Es el lugar donde estamos llamados a vivir nuestra identidad cristiana, es decir, la novedad de la vida que Él nos ha facilitado con su resurrección de los muertos. Muchas veces rechazamos la cruz porque esa cruz, porque no la consideramos importante, porque pensamos que a través de esa cruz no pueden suceder grandes cambios. Pensamos que a través de esa cruz no podemos hacer cosas grandes, pero precisamente en esas cosas pequeñas, en los encuentros cotidianos con la gente, con los más cercanos, con las personas con las que vivimos, estamos llamados a vivir la vida cristiana, a la que la base es la resurrección de Jesús. Igual que Jesús esperaba a sus discípulos en Galilea, es decir, en el día a día de su vida, así también nos espera en nuestro día a día, porque es el lugar donde estamos llamados a encontrarle y amarle. En el tiempo de Jesús, Galilea era el lugar en el que vivían, según la comprensión de los judíos, las personas rechazadas, es decir, las personas que no vivían según su ley. Incluso consideraban que desde Galilea ni siquiera podía venir un profeta porque era un lugar sin valor. Jesús resucitado llama a los discípulos para que de Jerusalén vuelvan a un lugar así insignificante, sin valor, para que en un lugar así lleguen a ser los testigos de la esperanza que Él trae con su resurrección. Y esa es la llamada a todos nosotros, hermanos, de manera especial en este tiempo en el que vivimos, en el que viven muchos rechazados y muchos necesitados de nuestra ayuda, sea afectados por dificultades o por las enfermedades. Este es el tiempo
de oportunidades para mostrarles nuestra identidad cristiana, que es servir a los demás como Jesús lo hacía. Ese es el lugar en el que estamos llamados a ser testigos y anunciar su resurrección. Si lo hacemos, ese lugar se convertirá en nuestra Galilea, el lugar de nuestro encuentro con el Señor resucitado. Y esa será la oportunidad en la que los demás podrán conocer a Jesús. Ese será el sepulcro desde el que lanzaremos la buena nueva de la resurrección de Cristo. Alabados sean Jesús y María.